Buenos días, chicos y chicas. Vamos a darle inicio a la clase. Me avisan si se escucha bien. Eh, Arrancamos con el quinto módulo de nuestro curso de personal. Algunos todavía me deben la tarea que quedó pendiente. Acuérdense de mandar el video con nombre y apellido, especificando al privado, por favor, por el WhatsApp. Eso antes que nada. Tenemos nuestro sistema de 2 clases virtuales y después la tercera que ya saben que es traten de asistir a la clase práctica presencial. Acuérdense que son 7 módulos y mínimamente ustedes tienen que tener 4 asistencias en la clase presencial también. Evidentemente eso tiene peso para su nota final también, por favor. Eso por un lado. Eh, ¿Qué más? Vamos a hablar de la fuerza, de lo que es la clasificación, los métodos y la dosificación para esta capacidad, ¿sí? Ya en la clase anterior, la presencial, habíamos hecho nuestras pruebitas y abarcamos varios puntos. Eh, la asistencia me gustaría que sea un poquito más masiva, ¿verdad? Si ustedes son 15 en el grupo, por lo menos siempre voy a esperar 10, 12 alumnos que asistan y traten de organizarse de acuerdo a la fecha, porque justamente es una vez al mes, justamente por el tema de organización. Entonces, traten porque las dudas que salen en las clases prácticas presenciales y las aclaraciones también son muy diferentes a lo que se puede dar a través de una grabación y detrás de una pantalla, ¿verdad? Eso por un lado. Y disculparme por, sabemos que hoy es, ya cambió la hora, cambio de estación, etcétera, etcétera, y mil disculpas porque ayer no pude conectarme. Entonces, por eso es que igualmente este material lo van a tener en la plataforma apenas termine la clase. Y hay unos videos que les voy a pedir, por favor, siempre que les dejo el link para los videos, por favor, entren a ver en un tiempito, no dejen pasar, no dejen que se enfríe la cabecita para, eh, para ver y para seguir con el tema, ¿verdad? Para hilar el tema y si hay alguna duda, por favor, siempre anoten. Bueno, la fuerza como capacidad física, recordar como concepto, es la capacidad de oponerse o de vencer una resistencia mediante un esfuerzo muscular. Como ejemplo tenemos el de levantar grandes pesos, empujar o transportar a un compañero, entre otras cosas, por darle un concepto simple, sencillo y claro. La fuerza muscular, si nos referimos a eso, se define como la capacidad que tienen los músculos para contraerse venciendo una resistencia. Es necesaria también para la mayor parte de las actividades cotidianas. Todos los movimientos que realizamos desde el hecho de levantarnos de la cama están originados por una fuerza, tanto los necesarios para realizar desplazamientos como aquellos destinados a mover objetos más o menos pesados. Todo lo que requiera de una contracción, evidentemente, está implícita, por eso se le conoce como la capacidad madre a la fuerza, ¿sí? La fuerza se puede alcanzar, la fuerza que puede alcanzar un individuo determinado se relaciona siempre con diversos factores. Uno de ellos es la sección transversal, que esto ya lo habíamos visto en la parte cuando hablamos de músculos. Un músculo puede generar de 3 a 4 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado de sección transversal. Por lo tanto, los músculos de mayor sección transversal son los que desarrollan mayor fuerza. Aunque no siempre el incremento en el tamaño del músculo se acompaña con el aumento de la fuerza que puede desarrollar o generar, ¿sí? Recordar la clasificación de la fuerza, van a encontrar de esta forma también, que es la fuerza activa y la reactiva, que esto lo habíamos visto ya en lo que era capacidades, cuando habíamos hablado de cada capacidad, de las capacidades condicionales y las capacidades coordinativas.
En la fuerza activa es lo que nosotros nos enfocamos más, es la fuerza máxima, la fuerza velocidad o fuerza explosiva y la fuerza resistencia. Dentro de la fuerza reactiva encontramos la fuerza elástica refleja, la fuerza explosiva elástica y refleja. Tenemos algunas definiciones y los ejemplos que son muy utilizados en lo que es el levantamiento de pesas. La fuerza activa, dentro de esta fuerza activa, entonces recordar que tenemos lo que es la fuerza rápida, explosiva y la fuerza velocidad. Con esos tres nombres lo van a encontrar también según diferentes autores. La fuerza máxima y la fuerza resistencia. La fuerza máxima, como pudieron observar la vez pasada los chicos que sí estuvieron y creo que compartimos algún que otro videíto también de cómo trabajaron dos movimientos para tomar en cuenta un RM. Aquí estamos trabajando sobre la fuerza máxima. Eso fue lo que hicimos en la clase anterior. El tipo de fuerza que se realiza para vencer o contrarrestar una gran resistencia externa, y en este caso las pesas, a través de una tensión máxima, una contracción máxima de los músculos. Este tipo de fuerza solo se puede desarrollar con ejercicios de sobrecarga, como es el caso de los ejercicios de levantamiento de pesas. La zona de trabajo se encuentra entre un 90, sería de un 85 a 100% o más de ese porcentaje para obtener un resultado máximo del individuo, realizándose de entre 2 a 5 series, que nosotros tratamos de cerrarlo en 5 series por ejercicio o por movimiento, y las repeticiones, ¿se acuerdan cómo eran? De 1 a 3. Evidentemente el 1 ya era sobre la base de el 90, el 95% de la capacidad de la persona de llegar a su fuerza máxima, ¿verdad? Entonces, de esa forma se trabaja y fíjense que la zona de trabajo para lo que es fuerza máxima se encuentra siempre de un 85% para arriba, ¿sí? Fuerza explosiva o fuerza rápida. Este tipo de fuerza, como su nombre lo dice, es la que el hombre manifiesta, donde manifiesta con la capacidad de superar una resistencia externa con alta velocidad de contracción muscular. Se puede desarrollar con diferentes ejercicios, se puede utilizar el peso corporal, cajones de saltos, que son los ejercicios pliométricos, con implementos ligeros, como son pelotas medicinales, objetos con un peso que sea pequeño, y con ejercicios de halterofilia o levantamiento de pesa, que ellos tienen muchos ejercicios que son para desarrollar la fuerza explosiva o la fuerza rápida, ¿sí? La velocidad de ejecución de los ejercicios para desarrollar este tipo de fuerza debe ser muy alta en un tiempo muy corto o breve, que no exceda los 10 segundos de duración. Con ejercicios de halterofilia se deben utilizar pesos de entre un 60 a 89%, que esto es si lo vamos a enfocar para lo que es el levantamiento de pesas como tal, ¿sí? Que sobre la base de un 60% en el peso, una vez que saquemos, ¿verdad?, el promedio, si la persona que están entrenando necesita desarrollar este tipo de fuerza, si la fuerza explosiva, o lo tienen que encaminar justamente dirigido a un deporte específico según la posición en la que juegue o la posición que tenga dentro de ese deporte, entonces dice, bueno, necesito desarrollar más fuerza rápida o fuerza explosiva. Entonces ustedes tienen que trabajar sobre un 60% después de haberle hecho la pruebita, ¿verdad? Por supuesto. Y ahí distribuyen los diferentes ejercicios. La distribución y el orden de los ejercicios también tienen mucho que ver, ¿sí? En el resultado que van a obtener. Entonces, acá en esta parte donde dice que trabaja, que ya es alto, es 89%, ¿verdad? Se utilizan pesos del 60 al 89%, pero eso es en el caso de que sea alguien para levantamiento de pesas, ¿sí? En el caso que sean otros deportes, otras modalidades, entonces se trabaja sobre un 60%, ¿sí? Sobre el resultado máximo. Ejecutar de 2 a 5 series por cada ejercicio y realizar también de 1 a 5 repeticiones, preferiblemente de 3 a 5, ¿sí? Según no es muy básico porque nos da un tiempo que no exceda 10 segundos, porque tiene que ser rápido, explosivo, ¿sí?
y de corta duración. Después tenemos lo que es la fuerza resistencia o la resistencia a la fuerza. Esta es la capacidad que tiene el organismo humano a resistir la fatiga o prolongar su aparición al realizar un trabajo de fuerza prolongada. Este tipo de fuerza se puede desarrollar con ejercicios del peso corporal, implementos ligeros, también ejercicios de levantamiento de pesas, y el trabajo desarrollador de este tipo de fuerza hay que realizarlo con el mayor o con la mayor cantidad de trabajo físico que el individuo sea capaz de realizar. Para utilizar los ejercicios de halterofilia hay que tener presente la utilización, esperen que voy a darle ingreso a otro compañero, hay que tener presente entonces la utilización de pesos. Fíjense cómo es la variación de los pesos o el porcentaje o la zona de trabajo. Sería del 30 al 59% o del 30 al 55% del resultado. El resultado. Ponen en silencio. Traten de poner en silencio. Un ratito. Ahí ya está. Listo. Gracias. Se realizan de 3 a 8 series, ¿sí? Fíjense cómo va variando de acuerdo al tipo de fuerza que quieren desarrollar. Series o tandas, así le conocemos, por ejercicio o movimiento, con más de 5 repeticiones porque evidentemente se está trabajando una resistencia a la fuerza. El peso, fíjense que va del 30 al 60% aproximadamente, pero más vamos a trabajar sobre un 30-45%. Entonces son hasta 8 series o tandas, donde puede ser más de 5 repeticiones. ¿Sí? Puede ser 8, 10, 12, depende mucho del movimiento que escojan. Entonces, tipos de fuerza, tenemos la fuerza máxima, la fuerza explosiva y la fuerza resistencia. Dentro de la fuerza máxima, la carga debe ser máxima o bastante elevada, que hablamos de una zona de trabajo del 85% para arriba. Velocidad mínima porque tengo que cuidar la postura, el movimiento, la contracción y la concentración, ¿sí? Y la duración sería una duración corta o pequeña porque se realiza de 1 a 3 repeticiones nada más, bien pulcros y bien limpios el movimiento. Si voy a trabajar fuerza explosiva, la carga es mínima, mínima en el sentido que se puede trabajar sobre una zona de trabajo que sea hasta el 50%, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser a una velocidad de ejecución máxima y la duración, por supuesto, no debe variar, no debe sobrepasar los 10 segundos en la ejecución. Y si hablamos de la fuerza resistencia, la carga es de pequeña a mediana, estamos hablando de un 30 a un 50% de zona de trabajo. La velocidad tiene que ser extensa o larga, le ponen acá, y la duración también es extensa y larga, ¿sí? O sea, es resistir justamente y oponerse a esa carga externa con la que van a trabajar. Acá entran trabajos de arrastre, trabajos de empuje, ¿sí? Trabajos con el propio peso corporal, y para trabajar la fuerza resistencia, evidentemente se trabaja mucho con el peso corporal también, o sea, con muchas repeticiones, ¿sí? Entonces las repeticiones pueden variar, las tandas o las series pueden ser de 3 a 8 series. Y ya ahí depende de ustedes, dependerá de la zona que quieren desarrollar y los ejercicios que van a escoger según el tipo de fuerza que van a trabajar, ¿está? Acá otra vez recordar, ¿verdad? Tenemos otra vez el esquema. Y ahora vamos a hablar entonces de lo que es, acá hablamos de lo que era fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza resistencia, ¿sí? Acá vamos a hablar de lo que es la fuerza reactiva, para que vean en qué, de qué se componen también y cómo se puede trabajar específicamente. Entonces vamos a hablar de la fuerza elástica refleja. La fuerza reactiva, esta corresponde a un ciclo doble, de doble trabajo muscular, estiramiento seguido de un acortamiento.
y tienen el autor nombrando el concepto. Habilidad para cambiar rápidamente de una contracción excéntrica a una concéntrica. La fuerza elástica refleja cómo se trabaja o a través de qué ejercicio se trabaja o se desarrolla este tipo de fuerza. Saltos laterales en zigzag sobre un banco de 50 centímetros de altura. Saltos a la valla al frente y lateral, 40 centímetros de altura. Se trabajan mucho los ejercicios pliométricos. Saltos al cajón sueco con salto de rodilla al pecho. Saltos con carrera de impulso sobre un cajón de 100 centímetros de altura, un poco más elevado ya. La fuerza elástica explosiva es la capacidad de producir mucha fuerza en muy poco tiempo. Fuerza explosiva elástica está basada en la fuerza explosiva, pero se le añade el componente elástico provocado por el estiramiento o la contracción excéntrica previa. ¿Cómo se trabaja? Es un ejercicio que utilizan mucho en el snatch, en halterofilia. Este ejercicio puede parecer muy similar a los power clean que trabajan también en lo que es en CrossFit. Tienen prácticamente todos los nombres igual, el split jerk, el power jerk, y ahí tienen justamente los movimientos, pero todos los movimientos son basados en movimientos de levantamiento de pesas o de halterofilia, ¿sí? Tienen también lo que son los candaditos, el kettlebell, que son los candaditos rusos, con banda elástica, saltos a un cajón, ¿sí? Y estas fases que son se llaman esas fases de levantamiento de pesas, se llama empuje, envión y me falta otro nombre. Son 3 fases que se hace justamente en ese ejemplo que están viendo ahí abajo, ¿sí? El arranque, el empuje y el envión, ¿sí? Que son los nombres de estos, que son el snatch, el split jerk, el power jerk, que son los nombres que se utilizan regularmente. Y estos, acá tienen justamente, ahí tienen el arranque completo, por ejemplo, el split jerk. Tienen las fases que se utilizan y cómo sobrecargar un swing con los candaditos rusos. Vieron este otro ejercicio que está acá que dice kettlebell swing con banda, dice, ¿sí? Le pone un plus extra de elasticidad, o sea, le contrarresta con el elástico, con la banda elástica. Fíjense que la persona está pisando, ¿sí? La banda elástica y lo vuelve a enlazar al candadito, ¿sí? Entonces, eso sería como el ejercicio de, vamos a ver, es un empuje, es prácticamente en posición de los pies paralelos, no en posición de sumo, al ancho un poco más de los hombros, y se hace un empuje también, por supuesto, la fuerza sale desde la planta de los pies, especialmente desde el empuje, desde el talón, ¿sí? Y por supuesto tensar bien la zona abdominal para la ejecución de estos saltos, porque se contraen muchas zonas, o sea, muchos músculos están implícitos para un movimiento que es sencillo, pero acá tienen una fuerza externa y una fuerza interna otra vez. Acá se trabaja mucho la parte excéntrica y concéntrica de esas contracciones, ¿está bien? Y esas fases. Entonces, tener cuidado con estos ejercicios y, por supuesto, al principio para la corrección postural se trabaja con barras muy ligeras o inclusive para modificar y para ayudar con la postura se trabajan con palos, ¿está bien? Los elásticos también son un plus extra que muchas veces ayuda a que la persona sea consciente de qué zona tiene que tensar o cómo tiene que ser el movimiento, ¿sí? Hay gente que le gusta agregarle elástico y hay otras personas que no quieren trabajar con elástico, ¿está bien? Entonces, en el orden en el que están los ejercicios, es el orden que están viendo de los movimientos, ¿está bien? Fases de levantamiento de pesas para que tengan un conocimiento, el snatch o el arranque, como les decía, con la barra colocada en el suelo, horizontalmente delante de las piernas, esta es tomada con las manos en pronación, ¿sí? Pronación y supinación, ¿sí?
alzada en un solo movimiento hasta la completa extensión de los brazos, mientras que se desplazan las piernas a tierra o se flexionan. Durante este movimiento continuado, la barra puede deslizarse a lo largo del muslo y del regazo. Y ahí sería los diferentes, o sea, también los diferentes ángulos en 3D, frontal, lateral, y cómo sería el movimiento completo, ¿sí? En una salida estática, una salida dinámica. Fíjense la posición de los pies. Tienen un jalón, un estiramiento, ¿sí? Entonces, un arranque. Después tienen un empuje, tienen el envión y el movimiento completo. Bueno, después de esto es recordar lo que ya vimos en la clase anterior, por si alguno de ustedes no comprendieron. Evidentemente, las personas que sí consiguieron hacer la prueba y estuvieron ahí, se dieron cuenta de cómo y cada cuánto, y ya lo habíamos conversado, y por qué evaluar la fuerza máxima, ¿sí? O por qué es importante hacer un test diagnóstico también después de un tiempo de haber aplicado una buena rutina, una buena planificación, ¿sí? La repetición máxima en fuerza, es importante conocer nuestra repetición máxima, nuestro 1RM, para comenzar una rutina de fuerza. Este tipo de entrenamiento se basa en promover la mejora de esta capacidad, o sea, la fuerza máxima, mediante una serie de progresiones sobre la repetición máxima. ¿Cada cuánto tiempo se puede evaluar nuestra fuerza? En función de la experiencia y el objetivo de la persona. Si buscamos un enfoque de competición, por supuesto, será necesario planificar las fases de máxima fuerza de cara al evento. En otros casos, cada vez que terminemos la rutina de fuerza para comprobar la mejoría, y eso hablábamos con los chicos, y les había dicho que lo ideal es por lo menos terminar 2 meses de rutina, o que el enfoque sea de 2 meses. Dejen de tocar el lapicito. No empiecen a rayar no estén tocando el lapicito. Hay alguien que está tocando el lapicito y no van a rayar toda la presentación. Les decía que cada 30 días, 2 meses, en dependencia de la programación que tengan. Lo que pasa es que yo sé que muchas veces uno dice, yo tengo programado el entrenamiento de esta persona porque esta persona, no sé, quiere mejorar su fuerza en tren inferior. Entonces yo mentalmente, porque todos hacemos eso, eh, le programo lunes, miércoles y viernes voy a trabajar tren inferior. Martes y jueves le voy a dar un poco más a lo que es cardio y lo que es tren superior, ¿sí? Lo tengo en mi mente. Vamos. Entonces, en dependencia de las máquinas que yo tenga disponible ese día en el horario que la persona llega, es que yo acoplo los ejercicios. Después voy acoplando otros ejercicios que vi y que me gustaron o me llamaron la atención de otros entrenadores, ¿sí? Hoy por hoy nos basamos mucho en lo que son las redes sociales, que no está mal, pero siempre hay que tener cuidado. Entonces ahí caemos en el va y va del entrenamiento. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen planificada su rutina o usan en el teléfono o usan una computadora o usan un cuaderno como agenda por nombre y apellido con el objetivo de la persona, cuándo empezó la persona, dónde están y sus medidas? Por eso les decía la vez pasada que las mediciones son importantes. No siempre hay que... El peso es un referente importante para saber cómo vamos, pero no es lo esencial, ¿sí? Entonces, es súper importante que hagan una ficha del cliente o del alumno y que ahí anoten todos los detalles. Ese es como ir al médico cuando el médico anota y te pregunta que si tienes enfermedades, que si eso es el diagnóstico, la presentación principal. Y empezando de ahí es que arrancamos entonces y vemos si la persona tiene, por supuesto, también, si la persona tiene la disponibilidad, la voluntad de ir a entrenar y si sigue sistemáticamente la rutina como tiene que ser.
Entonces, ahí como entrenadores donde ustedes tienen esa responsabilidad de planificar para cada uno de sus clientes tiene objetivos diferentes y cada uno de sus clientes son organismos diferentes y cada uno somos únicos. Entonces, no le puedo poner a todo el mundo el mismo ejercicio. Un ejercicio que es cómodo para una persona no es lo mismo que para otra. Un aparato que es cómodo para la mujer muchas veces es incómodo para el varón y viceversa. O a veces a las mujeres les gusta más trabajar ejercicios libres y a los hombres les gusta más trabajar ejercicios que sean eh, estáticos o ya dirigidos, ¿sí? Orientados o dirigidos ya más bien por máquinas, ¿sí? Donde pueden sobrecargar bastante, pero donde protegen espalda, donde protegen otras zonas. Entonces, tener cuidado con eso y no caer en el va y va. De ahí es que yo les insto justamente a que vayan haciendo. Ya la vez pasada presentaron unas fichas que estaban bastante completos, solamente nos faltaban algunos detallitos nada más. Y yo les insto a que no le van a hacer a todo el mundo. Ustedes ese plus de diferencia lo van a hacer, evidentemente el que es dueño de un gimnasio, pues debería de aplicarlo, ¿sí? Porque esa es una ficha de inscripción que ustedes tienen, una ficha de presentación, de diagnóstico, de inscripción y de orientación, donde tienen los datos de sus clientes, que si el día de mañana no viene más, evidentemente también ese cliente, ustedes tienen que tomarse la molestia de agarrar y llamar y contactarlo otra vez. Entonces es súper importante captar todos esos detalles del cliente, ¿sí? Aparte de una cuestión de marketing también. Entonces, tratar de tener ordenado y organizado y después de 30 días de trabajo o de 2 meses de trabajo bien enfocado, ahí miramos en realizarle un test de fuerza máxima o para poder sacar otra vez un promedio, a ver si mejoró en tren superior, si mejoró en tren inferior, dónde está más débil. Tomo las medidas, tomo la circunferencia, tomo el peso de la persona. ¿Por qué esto? Para tener una referencia de dónde tengo que apretar más o ver si el método que estoy utilizando lo tengo que modificar o si la persona ya está en condiciones de tener una sobrecarga, de empezar a cargarle más peso y tomar en cuenta, por supuesto, los principios del entrenamiento, chicos, que esos son las leyes que nos rigen a nosotros en el mundo del entrenamiento. Entonces, por eso es tan importante. Y como ustedes, según ustedes vean y según ustedes planifiquen, muchos entrenadores le dan la oportunidad a los mismos movimientos, las mismas máquinas, por lo menos 6 sesiones. Por decirles un ejemplo, voy a trabajar los lunes con la máquina de extensión y de isquio, ¿sí? Voy a trabajarlo combinado, pero voy a destinarle por lo menos 5 a 6 sesiones durante el mes a la misma máquina. ¿Con qué intención? Uno es para que el cuerpo se adapte o la musculatura se adapte. Y dos es para poder sobrecargar una zona específica, ¿sí? Muchos entrenadores también hacen, o sea, varían mucho o mezclan sus ejercicios, que no está mal, pero hay que ver con qué enfoque y con qué objetivo está trabajando esa persona. Entonces, yo sé que muchas veces la gente también se aburre a lo mejor del mismo ejercicio y quieren variaciones en su, o variabilidad en sus ejercicios, pero muchas veces tenemos que pulir el movimiento y trabajar sobre un movimiento por lo menos de 5 a 6 sesiones consecutivas en un mes. Vamos. Aquí tienen lo que es por método indirecto. Nosotros trabajamos por el método directo la vez pasada y esto era el test de fuerza máxima, perdón, no de diagnóstico para una ecuación, ¿sí? El que más se usa es el primero que es de Epley y el de O'Connor, que también se usa mucho esas dos fórmulas. Por supuesto, ahí dice el peso levantado, ¿sí? Por 1 más 0,33 por el número de repeticiones hasta el fallo, ¿sí? Siempre va a ser bastante preciso si llegamos a
fatigarnos en menos de 10 repeticiones, pero si es más de 15 y todavía no llegamos al fallo, son como muy aleatorios estos, ¿sí? O sea, no es preciso. Entonces, por eso se decía que realizarlo con el método directo es mucho más preciso en resultados. ¿Está bien? Entonces, igualmente, hoy por hoy se utilizan, por supuesto, en los grandes clubes y en los, ya para atletas, se utilizan ya esas plataformas que vienen con conexiones donde ya la fuerza mide una máquina, ¿verdad? Directamente. Nosotros estamos utilizando el método antiguo, lo clásico, porque es lo que tenemos disponible. Y tenemos el método directo y el método indirecto. El indirecto, este tiene más series, se programa, no sé, se puede empezar con un peso básico. En el otro que tomamos en el gimnasio la vez pasada, por supuesto, ya las personas manejaban, las personas que realizaron la prueba, ya ellos manejaban el peso que levantaban en esos, y ya son personas entrenadas en esas máquinas o en esas posiciones, ¿está bien? Entonces, para una persona que recién está arrancando o nunca hizo actividad física y le quieren tomar un test de diagnóstico después de un mes o después de, no sé, un mes, es más bien, pueden aplicar ustedes este tema del método indirecto y escogen una de estas fórmulas y entonces le van cargando, por supuesto, el peso. Se trabaja en base a lo último que cargó, ¿sí? O sea, pónganle que en pecho es la barra más, no sé, 5 kilos nada más por lado o 10 kilos por lado de disco. Y eso multiplican, ya con eso llegó hasta el fallo y no pudo hacer más de 10 repeticiones. Acá son más repeticiones, por lo cual el músculo se fatiga y son también como 5 series. O sea, yo puedo hacer 5, 8, 10, hasta 15 repeticiones y ahí recién vuelvo a cargar y siempre se va aumentando entre un 20 a un 30% sobre el peso inicial, ¿sí? Y ver hasta dónde aguanta la persona, pero esto es, no es tan preciso, pero sí nos sirve para aquellas personas que nunca hicieron actividad física y que le vamos a tomar una prueba. Evidentemente no puedo cargarle entrada un peso que yo creo que va a poder levantar la persona porque hay que tener cuidado con el tema postural, y también que la persona a lo mejor mentalmente no es consciente o no se predispone para la pruebita. Le decimos prueba a la gente y como que se asusta también, ¿sí? Consideraciones que deben tener para el cálculo de la repetición máxima. Si no es la primera vez, podemos ajustar tanto las series de calentamiento o los de aproximación, que fue lo que hicieron la vez pasada, y evitar de este modo la fatiga que acumulamos. Cuanto más veces yo repita, por supuesto, ya voy a llegar al punto de fatigar más rápido a la musculatura, ¿sí? Descansamos suficiente, no menos de 3 minutos o por lo menos 2 minutos para dar tiempo a la resíntesis completa del ATP. Pedir ayuda, por supuesto, a dos compañeros, sobre todo en press banca y sentadilla libre, por si fallamos, que es como se vio la vez pasada, vieron el tambaleo y demás para evitar justamente que se le caiga encima. No realizar el test de repetición máxima más de 2 veces dentro de la misma semana. Hay que dejar por lo menos 72 horas de descanso de la zona, ¿sí? Y aquí tenían el porcentaje o los valores que se refieren cuando hago una repetición máxima, sería mi 100%. Hay otros autores que dicen que 2 a 3 repeticiones corresponde a un 93 o un 95% de la capacidad o la zona de trabajo de la persona. De 10, 11 y 12 repeticiones corresponde a un 63 a un 71%. El otro dice que es a un 74, ¿sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, acá en el esquema que tienen de color, con la columnita de color amarillo, 12 repeticiones máximas correspondería a un 53% de la capacidad de la persona, ¿sí? Y acá en el otro dice más de 15 repeticiones, recién corresponde a un 52 o 62%. Esto depende mucho de los autores que ustedes tomen en cuenta de referencia. Nosotros hicimos por regla de 3 simple, sacamos el peso total que levantó la persona, ¿sí? Hicimos su 100%, era, no sé, ¿cuánto fue? No recuerdo si fue 110 o 120 kilos en lo que fue sentadilla
Y, por ejemplo, él quiere trabajar la fuerza, no sé, fuerza explosiva o fuerza rápida, o si quiere, por ejemplo, ganar más masa muscular o aumentar, hipertrofiar la zona, entonces tendría que trabajar ya desde un 60, 75% más o menos de ese peso. Entonces, se hace por regla de tres simple basado después en el último peso que pudo levantar o que la persona llegó a su repetición máxima, que es una sola repetición máxima, con un movimiento limpio, pulcro y bien, ¿verdad? Controlado. El cálculo del directo de una repetición máxima, este protocolo nos permite conocer nuestra máxima fuerza de la manera más sencilla. Se va a ir añadiendo un incremento de peso a la carga hasta comprobar que no podemos mover la barra o realizar de manera correcta la técnica, siempre respetando la técnica. En el cálculo indirecto, este método es menos fiable, como les decía, que el anterior, pero sí se usan altas repeticiones, ¿sí? O sea, hacer más de 15, imagínense lo que ya fatiga. En el otro, pues uno hace de 1 a 3 repeticiones nomás y ya. Aunque puede ser más seguro por la comodidad, ya que no calculamos la repetición máxima directamente, sino en varias repeticiones y son hasta 5 series en función del peso levantado y el número de veces. Se consigue más o menos aproximar la repetición máxima y en este se usa la fórmula que les había mostrado anteriormente. El test de repetición máxima con el método directo se hace un calentamiento inicial, una activación del sistema cardiovascular de 5 a 10 minutos, movilidad muscular, articular y mejora nuestro rango de movimiento con esto. Series de calentamiento, realizamos series de 2 a 3 con poco peso sobre 6 a 8 repeticiones. Serie de aproximación se realiza series de 2 a 3 también, incrementando el peso realizando entre 2 y 3 repeticiones también. Y el test de repetición máxima se hace una serie nada más de una repetición a 3, añadiendo un incremento del peso en función de nuestra experiencia previa y del dominio que tengan ustedes del movimiento, en rangos entre 2 a 5 kilogramos, que es lo que le vamos cargando. Si fuera necesario utilizar cargas más precisas. ¿Estamos? Tienen 2 videitos explicativos que necesito que vean, porque ahí se muestra cómo se trabaja y cómo se va aumentando y cómo llegan a un RM. Y eso necesito que vean. De aquí vamos a pasar, esto es súper importante y esto lo tienen que guardar porque acá ya se habla, acá tienen todo servido, cómo van a planificar ustedes si la persona que llega es una persona que recién se adecua al ejercicio, si está en fase de adaptación, si está en fase de hipertrofia, si está en fase de mantenimiento, si quiere trabajar fuerza rápida, si quiere trabajar fuerza resistencia, acá está más o menos aproximadamente calculado cuánto es lo que tenemos que darle de serie, cuántos ejercicios, qué ritmo de ejecución y todo. ¿Estamos? Entonces, método de entrenamiento para la fuerza, si voy a un aprendizaje técnico, ¿sí? Del lado izquierdo, fíjense que tienen la duración, la carga, los ejercicios, las repeticiones, las series, la recuperación, el ritmo de ejecución, con qué frecuencia semanal trabajar y los ejercicios que son sugeridos. Este trabajo, la duración de este tipo, donde yo tengo que un aprendizaje técnico, ¿sí? De movimiento, estamos hablando de sentadilla, estamos hablando de press banca, estamos hablando de ejercicios que sean los ejercicios clásicos, estamos hablando de peso muerto, ¿sí? Ejercicios que técnicamente cuesta justamente la ejecución correcta. Tenemos para la duración para personas que sean jóvenes o de edad promedio de 2 a 4 semanas. Tengo que enfocar este tipo de ejercicios o tengo que programar este tipo de rutinas de entre 2 a 4 semanas. Y si es una persona con experiencia, evidentemente es una semana para darle otra vez un retoque y una activación. La carga basado, por supuesto, sobre el porcentaje de repetición máxima, se trabaja con una carga solamente de hasta el 30%. Los ejercicios son de 3 a 4 ejercicios o movimientos que van a escoger. Las repeticiones son de 6 a 10 y las series son de 3 a 5 series. La recuperación tiene que ser de entre 2 a 3 minutos después de la serie completa o de la tanda completa de los ejercicios que escogieron.
El ritmo de ejecución tiene que ser moderado a alto. ¿Por qué? Porque el porcentaje de carga solamente está en una zona de trabajo del 30%. Frecuencia semanal de 2 a 3 sesiones y algunos ejercicios son cargadas, sentadillas, press banca y peso muerto, que son justamente los que necesitamos enfocar más de aprendizaje técnico como tal, ¿sí? Método de entrenamiento de la fuerza, acá vamos a lo que es adaptación anatómica. La duración para jóvenes en edad promedio de 8 a 10 semanas. Tengo que programar este tipo de entrenamiento. Y para personas ya experimentadas de 2 a 4 semanas. La carga o la zona de trabajo en la que van a movilizar estos ejercicios son del 30 al 60% sobre la capacidad máxima de esa persona. ¿Qué cantidad de ejercicios voy a seleccionar? De 8 a 10 ejercicios o movimientos. ¿Cuántas repeticiones? De entre 15 a 30, porque es una fase ya de adaptación, chicos. La recuperación, ¿sí? Las series, fíjense que son de 2 a 3 series. 3, y súper bien porque son altas repeticiones. El ritmo de ejecución tendría que ser moderado, la recuperación tendría que ir sobre la base de 1 minuto, la frecuencia semanal son de 2 a 3 sesiones y los ejercicios también tienen cargada, sentadilla, press banca, peso muerto, entre sugerencias. Si voy a ir a un trabajo, fíjense que acá ya entra la fuerza máxima. Si quiero enfocar a la fuerza máxima, si yo quiero mejorar mi fuerza o quiero también hipertrofia, vamos a trabajar con el método concéntrico. La carga sería sobre el 85 al 100%. Así que ahí solamente es para personas experimentadas y que ya tienen años de entrenamiento, ¿sí? Que manejan esa zona de trabajo, ¿sí? Ejercicios serían solamente de 3 a 5 ejercicios para una sesión, que ya 5 es mucho porque es mucho el peso que tienen y es mucho el gasto que van a tener. Las repeticiones sería de 1 a 4. Profe, Sí, sí. te puedo preguntar algo. Ujú. De los ejercicios 3 a 5, por ejemplo, si yo quiero hacer pecho de espalda, sería 3 de espalda y 3 de pecho. No, 3 ejercicios cada uno. no. Total de entre 3 a 5 movimientos vas a escoger. Puedes hacer solamente 3 de pecho, por ejemplo. Vas a matar pecho. Acuérdate que son dos Sí, músculos. Sí, acuérdate que espalda, pecho son dos músculos. Espalda es enorme. grandes. Sí. Entonces tienes y mira el porcentaje de carga que tienes que usar, porque es fuerza máxima. ¿Sí? Es 85% sobre tu base de fuerza máxima, o sea, del peso que vos ya manejas. ¿Sí? O sea, se supone que vos ya manejas, porque por eso te digo, es para personas experimentadas. Entonces son de 3 a 5 movimientos, ¿está? Y vos podés escoger 2 de pecho y 3 de músculos pequeños, no sé, ponerle bíceps. O escoges 3 de pecho y 1 para un músculo chico. O escoges 2 de pecho y 1 de un músculo chico. O sea, 3 ejercicios nada más. Pero vas a estar trabajando de 4 a 6 series. Mucho es. De 1 a 4 repeticiones nada más. Pero sobre una zona de trabajo de tu 85 al 100%. O sea, es sobrecarga a full. Y tenés que tener un tiempo de descanso de 3 a 5 minutos también. ¿Estamos? Entiendo, profe. Sí. No, no pueden ser dos músculos grandes. Imagínate, vas a escoger 5 movimientos, ponerle, vas a hacer 3 de pecho. En ese caso, por ejemplo, en el caso que vos me planteaste, tendrías que escoger, no sé, 2 de pecho y 3 de espalda, pero vas a terminar reventadísimo, no sé, vas a necesitar 2 Y es días por porque lo menos. Sí, hay una ¿está? rutina que se llama Arnold Explique, lleva esos dos. Sí, y reventado terminas, me imagino. Sí. Gracias, profe. Dale. Eh, el tiempo de recuperación, como les decía, tiene que ser, fíjense que ya es un poco más, o sea, son 5 minutos justamente, y el ritmo de ejecución es 1-2, concéntrica, excéntrica, o sea, acuérdense que en uno el músculo, la forma de trabajo es de acortamiento y tensión, y en el otro también trabaja, por supuesto, en la extensión, pero es más sostenido, es más controlado, chicos. Entonces, por eso dice la relación 1-2.
1 para concéntrica y 2 para excéntrica, o sea, por decir, curve de bíceps, no sé cómo van a ir bajando, ¿sí? Lentamente, no es ese que bajo rápido y sube lento, no. Tiene que ser, ahí por ejemplo, tienen que jugar con eso. Y por supuesto, controlar mucho el rango de movimiento y esto se hace con ayuda, porque la zona de trabajo es muy alta. La frecuencia semanal de 2 a 4 sesiones, pero para estas 2 y 4 sesiones, si yo voy a hacer 4 sesiones sobre esta zona de trabajo, imagínense lunes, martes, miércoles, jueves, por decirle, se me hace mucho. O sea, tiene que ser una persona que esté ya en fase de prácticamente y ya preparándose para una competencia en una de las fases de su entrenamiento, de su planificación, pero 4 sesiones son bastante. Y yo me quedaría con 2 de frecuencia semanal y bueno, y enfocar bien. Por lo menos un día para tren superior y otro día para tren inferior. Y fíjense la distribución que le van a dar, ¿sí? A los ejercicios. Eh, los ejercicios también son cargadas, sentadillas, press banca, peso muerto, entre otros. Y acordarse de que esto era, acuérdense cómo es en la fase excéntrica y en la fase concéntrica, porque acá habla de una relación de 1-2. No puede ser un movimiento brusco, rápido y explosivo, ¿sí? Evidentemente por el contrapeso, bueno, no vamos a poder. Entonces, recordar que en uno el músculo se acorta y en el otro se estira o se elonga, ¿sí? Pero en ambos son también una forma de trabajar o un método de trabajo también donde podemos hipertrofiar y donde estamos activando todas las fibras musculares. El método excéntrico se trabaja sobre una carga mayor al 100%, o sea, es el 100% de la capacidad del individuo. Los ejercicios son de 3 a 4, las repeticiones son de 1 a 4 repeticiones nada más. También es muy poquito por la zona de trabajo o por la carga la carga externa que van a tener que aplicar. Las series son de 3 a 5 y fíjense su tiempo de recuperación es de 3 a 5 minutos. ¿Con qué frecuencia semanal? Sí se recomienda solamente de 2 a 3 sesiones. Esto es para aplicar el método excéntrico que también se trabaja para hipertrofiar. Y recordar en qué fase, por ejemplo, en lo que es sentadilla, en qué fase estaba el método, en qué fase se aplicaba la parte excéntrica y en qué parte la parte concéntrica de las contracciones. Si vamos a hablar sobre resistencia a la fuerza, que esto es lo que más se trabaja regularmente, ¿sí? A lo mejor inconscientemente, pero se trabaja sobre una base del 30 al 60%, es lo más clásico. Casi la mayoría le aplica, cuando trabajamos en el gimnasio, estamos trabajando resistencia a la fuerza. A no ser que como los varones, por ejemplo, que se manejan o hacen hasta el fallo o hacen otros métodos, aplican otros métodos dentro de su misma sesión o seleccionan un músculo por día, por ejemplo, que hay algunos que les gusta trabajar más así. El resto de la gente común y corriente se enfoca más en lo que es resistencia a la fuerza y nosotros como entrenadores creo que enfocamos mucho más en lo que es resistencia a la fuerza. Entonces las cargas para trabajar la resistencia a la fuerza es sobre un 30 a 60% de zona de trabajo. Los ejercicios son de 8 a 10 ejercicios que podemos hacer combinados. Las repeticiones son de 15 a 20, inclusive 30. Son muchas repeticiones. La serie es porque el peso es, fíjense, puede ser el 30% nada más y llegar hasta el 60%. O sea, lo puedo hacer con incremento progresivo también según las series que voy a trabajar, ¿verdad? El ritmo de ejecución tiene que ser moderado. El descanso se dice que debe ser de 1 a 2 minutos. Y la frecuencia semanal es de 2 a 3 sesiones. Acá tienen sentadilla, igual cargada, press banca, peso muerto, ejercicios en máquinas y poleas. También hay ejercicios de saltos acá. Si voy a hablar de la fuerza explosiva, acá se trabaja con una carga del 30 al 70%. Los ejercicios son de 3 a 5 movimientos nada más. Las repeticiones son de 2 a 6. ¿Por qué? Porque tengo que hacer rápido, limpio y pulcro el movimiento, ¿sí? Y tiene que ser explosivo. Y tengo 10 segundos. No puede superar los 10 segundos porque ahí ya entraría en otro sistema energético y, por supuesto, no se desarrollaría lo que es la fuerza explosiva, ¿sí?
Las series son de 3 a 5, la recuperación de 3 a 5 minutos y el ritmo de ejecución es máxima y es explosiva, es rápida. La frecuencia semanal, esta se puede llegar a 4 sesiones, por supuesto variando las zonas que voy a trabajar, no siempre puede ser tren inferior, porque mucha gente habla de fuerza explosiva y cree que es solamente saltos y todo es para piernas. No, también hay ejercicios para el desarrollo de la fuerza explosiva en tren superior. Ejercicios como cargada, sentadilla, press banca, peso muerto, propio peso del cuerpo, lastres, ¿sí? Balones medicinales y, por supuesto, saltos. Y tenemos para el desarrollo, ¿cómo enfocaría yo para el desarrollo? ¿Cómo enfoco el entrenamiento para el desarrollo de la fuerza elástico explosiva? En lo que es la carga, tenemos intensidades bajas que se enfocarían más en saltos y ahí tienen que irse otra vez al concepto de lo que era fuerza elástico explosiva, porque combina dos cosas, acuérdense, y se combinan elementos de trabajo también, ¿sí? Entonces acá tenemos intensidades bajas, serían saltos simples. Ahí entra este tipo de desarrollo, o sea, para desarrollar este tipo de fuerza. Intensidades medias son saltos en cajones o elementos que tengan esta altura de 20 a 40 centímetros. Intensidades altas son saltos de 50 a 80. Intensidades máximas son saltos a más de 80 centímetros de altura, ¿sí? Entonces ya son ejercicios específicos para determinados, para desarrollar, por ejemplo, a determinados atletas o deportistas que son profesionales, que vienen con ese enfoque, no vienen para hipertrofiar, ¿sí? Sino vienen para mejorar cierto tipo de fuerza, ¿sí? Los ejercicios son de 3 a 5 que tenemos que seleccionar, las repeticiones son de 2 a 6 repeticiones porque también es, por supuesto, explosivo y alta intensidad. El ritmo de ejecución es máxima, intensa o explosiva. La frecuencia semanal puede ser de 2 a 4 sesiones también, ¿sí? Y por supuesto, si se fijan, la base de los ejercicios es el mismo para todos, ¿sí? Lo que varía son las cargas, la distribución de los movimientos y la selección de la zona muscular que voy a trabajar en el día y por supuesto la frecuencia semanal con la que voy a trabajar. ¿Para qué nos sirve la hipertrofia muscular? La hipertrofia es considerado un mecanismo de adaptación de los músculos que se produce cuando se presentan diversas demandas desde el exterior del organismo. Es por eso que nos sirve como un tipo de proceso necesario para afrontar y responder a los estímulos. Es decir, a los ejercicios. Recordar que los estímulos son los ejercicios. Y al entrenamiento que se realiza día a día, por lo que además nos ayuda a aumentar la fuerza, el tamaño de las fibras musculares, a proteger las otras estructuras que se localizan más internas, que son nuestros órganos, y además ayudan a disminuir la probabilidad de lesionarse, ¿sí? Que involucran al sistema muscular, músculo y osteoarticular también, ¿sí? Porque también tiene mucho que ver el buen fortalecimiento o el buen tono muscular para evitar esos desgastes articulares o esos golpes a esa zona, ¿sí? Y estamos hablando ya a nivel de cartílago, a nivel óseo, ¿sí? Entonces es súper importante tener un buen tono muscular y por eso es tan importante el buen desarrollo o la buena distribución de los ejercicios y una buena programación para el entrenamiento para conseguir hipertrofiar armónicamente, ¿sí? No podemos hipertrofiar más una zona que otra porque eso desequilibra, y hay un desequilibrio muscular que después se genera, después lastima a nivel articular o tendinoso, ¿sí? El entrenamiento de la fuerza máxima para un entrenamiento dirigido a la hipertrofia muscular, las cargas se basan en un 75 a un 85%. Esto estamos hablando de hipertrofia muscular. Si voy a trabajar en esa zona, los ejercicios que tengo que seleccionar, ¿sí? Por supuesto, el entrenamiento de hipertrofia también se enfoca al entrenamiento de la fuerza máxima. Ya hablamos de la fuerza máxima y fíjense que la zona de trabajo del otro es mucho más elevado porque es de 90 para arriba, 85 para arriba. Este es de un 75, yo lo pondría a un 70, a un 85%. Los ejercicios son de 4 a 6 ejercicios que voy a seleccionar para la sesión. Repeticiones son de 6 a 10, también aumenta más que el otro. Series son de 3 a 4, la recuperación se dice que tiene que ser de 2 minutos, el ritmo de ejecución tiene que ser 1-2, relación concéntrica-excéntrica, y la frecuencia semanal serían de 2 a 4 sesiones.
Por supuesto, ahí tienen otra vez los ejercicios que sean en máquinas, ejercicios libres, poleas, cargadas, press banca, peso muerto, sentadillas. El entrenamiento vía hipertrófica o hipertrófico. La hipertrofia juega un papel súper importante en la mejoría o en la mejora de la fuerza dentro de un ciclo de entrenamiento. Este empieza a ser relevante después de varias semanas. Y estos son datos súper importantes que espero que se les quede porque muchas veces tenemos otra noción de estos puntos que les voy a hablar. Aunque desde las 2 primeras semanas ya se está produciendo, acuérdense que la primera y la segunda semana son de adaptación, ¿sí? Que una capacidad se pierde más rápido que la otra, ¿sí? Muchas veces por eso le preguntamos a la persona, ¿hace cuánto no entrena? ¿O hace cuánto no hace este tipo de ejercicio? Por eso es tan importante dialogar y conocer al cliente, al alumno. ¿Estamos? Psicoanalizar al alumno. Aunque desde las 2 primeras semanas ya se estén produciendo cambios cualitativos y los cambios son de adentro hacia afuera, chicos, ¿sí? La mayoría de las personas quiere ver los cambios, por supuesto, lo que los ojos no ven, ¿verdad? Muchas veces no creen, ¿verdad? Pero ustedes se van a dar cuenta, o ustedes como entrenadores tienen que también indicarle a sus alumnos y darle ese plus de entendimiento de que los cambios se generan de adentro hacia afuera, que no siempre tiene que ser de afuera hacia adentro. ¿A qué me refiero? La persona que empieza con la actividad física, el entrenamiento, si el entrenamiento está bien dirigido, va a dormir mejor, ¿sí? Va a tener una mejor energía durante el día, va a tratar de alimentarse mejor porque no va a querer que ese esfuerzo que está haciendo, evidentemente, se vaya al mazo en 1 o 2 semanas. Cambia el hábito de vida, la concentración, ¿sí? Las relaciones interpersonales también y, por supuesto, van mejorando otros aspectos que es la zona de lo que es evitarse las lesiones, baja el colesterol, gente que tiene azúcar alta o gente con hipertensión y demás, o sea, tienen un estilo de vida mejor y por supuesto a través de eso van a aumentar su promedio de vida útil también, ¿sí? Entonces, siempre decirle a la gente, no es solamente el cambio físico, el aspecto físico, no es solamente hacer desaparecer la celulitis, bajar la panza, aumentar el pecho, levantar la cola, sí, mejorar la pantorrilla, en el caso de los varones, aumentar los hombros, el bíceps, o sea, no es solamente eso, es como llevar más a nivel mental también, ¿sí? La predisposición, el descanso, las horas de sueño, la energía, el trato, el humor, todo eso mejora. Y por supuesto, el tema de la parte digestiva, muchísimo mejor. Si queremos tomar más agua, nos sentimos como más limpios, más activos y todo eso. Es importante, la gente muchas veces, si es que a lo mejor nosotros suponemos que la gente conoce lo que nosotros ya estamos analizando, pero muchas veces hay que recalcarle a la gente y hay que motivarle de esa forma, ¿sí? Entonces, después de varias semanas, aunque de las 2 primeras semanas se empiezan a notar estos cambios de adentro hacia afuera, ¿sí? En la adaptación de las fibras, como pueden ser las transformaciones de las fibras del tipo 1 al 2A. Acuérdense, las lentas, las rápidas y las intermedias. Se ha sugerido que de 3 a 5 semanas existe un límite para el desarrollo muscular, ¿sí? Y se sugiere, según estudios, que son hasta 5 semanas. Y acá vamos a ver, dice, después de 24 semanas de entrenamiento con cargas que oscilan en una zona de trabajo sobre la capacidad de la repetición máxima de un RM de esa persona, de ese individuo, entre un 70 y un 120%, que ya es súper elevado, solo se produce hipertrofia en las primeras 12 semanas, ¿sí? 12 semanas es para la hipertrofia muscular, de un buen trabajo orientado, de una buena programación, buena alimentación y todo lo que eso conlleva, el descanso y etcétera. Y ninguna significativa en las siguientes semanas. Este estudio se hizo basado en sobre 24 semanas de entrenamiento para hipertrofia muscular, ¿sí? Y se nota y se deduce y se concluye de que la hipertrofia muscular solamente se logró en las primeras 12 semanas, que todo lo que se trabajó después, de forma natural, ¿sí?
ya no hubo ninguna reacción significativa en las siguientes 12 semanas. Entonces, no sería conveniente prolongar un entrenamiento orientado a la hipertrofia más allá de 12 hasta 14 semanas, con intensidades que sean superiores al 70%. Estamos hablando de la zona de trabajo. Entonces, enfoquen, planifiquen si una persona quiere hipertrofiar, entonces se enfoca o se programa, ¿sí? O se planifica para lo que son de 12 a 14 semanas, con intensidades de carga superiores al 70%. Estamos hablando de cargas elevadas. ¿Está bien? Si el trabajo de hipertrofia se realiza con máxima amplitud de recorrido articular, estamos hablando de los rangos de movimientos, se pueden conseguir efectos suplementarios sobre los sarcómeros, que son los componentes de las fibras musculares. El trabajo en estiramiento también puede producir un incremento significativo en la síntesis de proteínas del músculo. Súper importante la alimentación para conseguir, por supuesto, una buena hipertrofia muscular. Acá está la sugerencia de cuando quiero trabajar solamente fuerza y cuando quiero hipertrofiar, de cuántas repeticiones se trabaja, más o menos el tiempo de descanso. Y, por supuesto, sobrecarga progresiva y qué método se utiliza o cómo se utilizaría. Es una sugerencia de entrenamiento. Y se habla mucho de lo que es el entrenamiento vía neural, ¿sí? El entrenamiento sistemático de lo que se refiere a la capacidad de fuerza no solo se produce acentuadas, no solamente produce acentuadas adaptaciones en el sistema muscular. O sea, para entrenar la fuerza como tal, sea la explosiva, la fuerza máxima o la fuerza resistencia, o sea, la fuerza en toda la amplitud de la palabra, estamos hablando. No solamente producen adaptaciones en lo que es a nivel muscular, eso es lo que nosotros visualizamos, ¿verdad? Sino también en el sistema nervioso central, y a esto se conoce como el entrenamiento de la vía neural. Una de las pruebas del papel que juegan los mecanismos neurales, o sea, nuestras conexiones, nuestras inervaciones nerviosas, acuérdense que esta es nuestra cajita, es como el motorcito del auto, ¿sí? Y esto es lo que le da el arranque. Esta es la máquina principal que tenemos que tener bien enfocado, por eso es tan importante una buena concentración y saber qué zona estoy trabajando y concienciar a la persona también de qué zona es la que va a trabajar, ¿sí? Muchas veces por eso les digo, tienen que tocarle al alumno o preguntarle primeramente, ¿dónde sentís? Y después decirle, mira, esta es la zona que tenés que contraer, esta es la zona en la que tenés que concentrarte. De ahí es tan importante la concentración, una buena respiración y una buena predisposición también para el momento del entrenamiento. Y entonces una de las pruebas de un papel que juega dentro del mecanismo neural en el entrenamiento es que la proporción en la mejora o en la mejoría de la fuerza es frecuentemente superior, dice, a la que podía esperarse por el efecto exclusivo de los cambios de masa muscular. ¿A qué se refiere esto? Aquella persona que se va, me parece excelente, aquella persona que necesita música, concentrarse, qué sé yo. Aquella persona que está con el teléfono acá y va y hace el ejercicio y está pensando en 1000 problemas, pero no se concentra en el ejercicio, ¿sí? Dice que el papel, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central, o sea, la capacidad de concentración y de hacerle llegar esa noticia o ese enfoque al músculo que estoy trabajando, a la zona que estoy trabajando, es súper importante y que muchas veces depende muchísimo, mucho más de la carga, de esa carga neural o de esa concentración neural que de la carga externa que yo pueda aplicar, ¿sí? Entonces, se habla de una cuestión de cargas externas, que sería a nivel muscular, que es lo que nosotros visualizamos, pero se habla también de una concentración a nivel mental, a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Que es importante saber la zona, conocer, enfocar y, por supuesto, saber qué métodos trabajar para llegar justamente a lo que es una buena concentración y por lo tanto obtener un mejor resultado también. Entonces, ahí es donde habla de que estos mecanismos neurales en el entrenamiento es que la proporción en la mejora de la fuerza, y acuérdense que fuerza es una cosa, hipertrofia es otra cosa, ¿sí? ¿Estamos? ¿Van juntos? Sí.
Pero una cosa es el aspecto en sí de la musculatura, el tono muscular, y la otra es lo que viene desde adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces habla de que la proporción en la mejoría de la fuerza, sea del tipo de fuerza que sea, como capacidad es frecuentemente superior si yo tengo una buena conexión vía neural, ¿sí? Con el trabajo que estoy haciendo. Es mucho mejor inclusive que solamente sobrecargar con pesos externos. Evidentemente para eso también necesito la técnica, ¿verdad? Entonces dice, el efecto neural es de 2 a 3 veces mayor que el efecto que provoca el aumento muscular en el desarrollo de la fuerza. Durante los 2 primeros meses de entrenamiento de fuerza, en una zona de trabajo del 60% del incremento de fuerza es atribuido a las adaptaciones neurales y el 40% a la hipertrofia, ¿sí? O sea que el resultado de ese tono muscular, ¿sí? De ese buen equilibrio muscular, de esa buena distribución, depende mucho de lo que es la inervación nerviosa del sistema nervioso central, de la concentración que se puede aplicar o es un tipo de entrenamiento también, chicos, ¿sí? O sea, poder concentrarse y enfocar el trabajo es otro tipo de entrenamiento también. ¿Estamos? Entonces, se habla de que mejora el entrenamiento de la fuerza si yo consigo, ¿sí? Conectar bien esto con lo que estoy trabajando. ¿Estamos? En todo proceso, acá estamos hablando de fuerza, pero por supuesto necesito también de eso. Y esa es otra de las cosas que se consigue en el gimnasio. Gente que muchas veces tiene tantos problemas o tantos números en la cabeza o lo que sea, también muchas veces consigue desconectar y trata de concentrarse en lo que es el ejercicio como tal, ¿sí? Entonces, el 40% se le atribuye, o sea, el 40% del resultado final que ustedes van a ver en un cuerpo, el 60% le corresponde a esto, ¿sí? Y el 40% a la hipertrofia o a la capacidad de hipertrofiar con las cargas externas o con el tipo de ejercicio, los métodos que utilicen. ¿Estamos? Entonces, programación de fuerza, es decir, voy a trabajar a través de un sistema o un método eh, neural o muscular. En el neural la vía que se utiliza, o sea, el tipo de combustible que utiliza nuestro organismo es la vía fosfágeno o fosfagénica, y en la muscular se utiliza la glucolítica. En la vía neural se trabaja de 1 a 6 repeticiones, está muy lejos del fallo, no hay daño muscular y la intensidad eh, es baja, ¿sí? Y en el muscular tenemos de 6 a 20 repeticiones que sí se puede llegar al fallo muscular, sí hay daño muscular o ruptura fibrilar, y se trabaja más sobre volumen. En uno se trabaja más sobre intensidad y en el otro sobre el volumen, ¿sí? La fuerza máxima, entonces, que puede producir una fibra depende del número de sarcómeros o sarcómeras del mismo. Sin embargo, tener un gran tamaño muscular no corresponde necesariamente a que tenga mayor fuerza, ¿sí? Que yo sea grande, que yo sea inflado, ¿sí? No quiere decir que yo sea súper fuerte. Las vías de desarrollo y manifestación de la fuerza son estructurales. Todo lo que vemos nosotros a nivel estructural o lo que externamente visualizamos es conocido como hipertrofia. Y neurales, esa es la capacidad de reclutamiento de frecuencia de estímulos, sincronización y coordinación intermuscular. Eso es lo interno, chicos. Y esa es nuestra cajita de comando, ¿sí? Si yo soy capaz de concentrar y de comandar bien, por supuesto, el resultado de ambas partes, tanto el estructural como de lo que es el intermuscular, va a ser mucho mejor, ¿sí? Entonces estamos hablando de un nivel, de una vía de desarrollo hipertrófica y neural, ¿sí? Uno es a nivel de aspecto estructural y el otro, por supuesto, es a nivel interno y que se refleja a través de la fuerza también. En un periodo de entrenamiento, la hipertrofia, si voy a enfocar el entrenamiento, tomen en cuenta que esto ocurre solamente en las primeras 12 semanas. Es por ello que no conviene alargar mucho en el tiempo de esta fase. La degradación de proteínas durante el entrenamiento es fundamental para conseguir unos niveles altos de hipertrofia. De ahí es tan importante la correcta alimentación.
darle al cuerpo. Si el cuerpo no tiene de dónde estirar, evidentemente va a empezar a consumir el músculo. El máximo efecto en este sentido se consigue con cargas intermedias y numerosas repeticiones de 5 a 10, de 5, 10 y 12 repeticiones con el máximo peso posible, ¿sí? Estamos hablando para hipertrofiar, ¿sí? El entrenamiento sistemático de fuerza no solo produce acentuadas adaptaciones en el sistema muscular, sino que también en el sistema nervioso central. Se considera que la mejora de la fuerza por la actividad neural depende del incremento de la activación nerviosa debido a un mayor reclutamiento de fibras, ¿sí? Entonces, como de acá salen todos los cableríos para los diferentes movimientos, las tensiones, las contracciones y el reclutamiento de fibras, justamente, entonces, por eso se dice que mejora, si mi enfoque no es tanto lo que es la hipertrofia como tal, entonces yo tengo que trabajar más a nivel neural. Entonces, mejora la actividad. Si se mejora la actividad neural, dependerá también el incremento de la activación nerviosa y por supuesto hay un mayor reclutamiento de fibras y una mejor sincronización de unidades motoras, ¿sí? La activación simultánea de distintos grupos musculares. Aquí se habla de la concentración, la coordinación y el equilibrio en el trabajo también. Acá tienen dos videos más que son sobre la hipertrofia muscular para que conozcan un poco más cómo es el proceso, qué es lo que pasa, cómo se degrada, cómo que consume, qué se rompe y cómo después vemos el resultado externo, ¿verdad? Visualizamos eso. Los ejercicios físicos provocan un efecto en el organismo. Las más visibles, por supuesto, son a nivel estructural, que sería la hipertrofia, que eso es lo que nosotros visualizamos. Y están encaminados al desarrollo de capacidades y habilidades. O sea, nunca olvidarse de que una capacidad va enlazada con otra y que nuestra capacidad madre es la fuerza. Para realizar un análisis o una selección o una planificación y el control que tengo que llevar de las cargas de los ejercicios físicos, se deben tener presente dos aspectos fundamentales, la clasificación y la praxeología motriz de la disciplina deportiva. O sea, en dependencia de la disciplina, por ejemplo, si viene una persona, siempre les estoy diciendo, ustedes van a tener todo tipo de gente, van a tener, y seguro que algunos de ustedes ya tienen aquellos que, por ejemplo, tenemos creo que 2 o 3 que son futbolistas, sí, evidentemente van a estirar también otros deportistas, entonces tengo que tomar en cuenta en qué posición juega esa persona, hace cuántos sus años de experiencia, su edad, y por supuesto saber de qué disciplina deportiva está viniendo y de acuerdo a eso darle el enfoque de la fuerza que necesito en la zona y qué tipo de ejercicios voy a seleccionar. Eso es súper importante, ¿sí? No todo el mundo viene para hipertrofiar, no todo el mundo viene para adelgazar. ¿Estamos? Recordar los componentes de la carga, ¿sí? Dentro de lo que es nuestro mundo del entrenamiento tenemos la dirección del entrenamiento. Cuando hablamos de dirección del entrenamiento nos corresponde hablar de la parte técnica y táctica. Nos corresponde hablar también, por supuesto, de lo que es la zona de trabajo o los sistemas energéticos, que serían el anaeróbico al láctico, tenemos el aeróbico láctico y el aeróbico, perdón, anaeróbico láctico. Y por supuesto tenemos el sistema también estos son nuestro combustible, que es lo que se usa de acuerdo al tiempo de trabajo, ¿sí? Uno de ellos necesita, por supuesto, un tiempo de trabajo más extenso, el otro trabaja con oxígeno, o sea, se activa sin oxígeno, el otro necesita de oxígeno para activarse por el periodo de tiempo de trabajo. ¿Estamos? Si hablamos de volumen, nos referimos también a lo que es trabajo físico. Si hablamos de intensidad, hablamos de lo que es la repercusión en el organismo del volumen de trabajo. Estamos hablando de cargas. Y por supuesto, si hablamos de descansos, estos descansos pueden ser rígidos, cortos, plenos, medios, extremos, largos, que esto varía, por supuesto, del tipo de trabajo que hagamos. Estos son componentes de la carga. Cuando se hable de componentes de la carga que tengo que tomar en cuenta, entonces tengo que ver la dirección del entrenamiento, el volumen de trabajo, la intensidad de trabajo y los descansos. Entonces, todo esto tengo que tomar en cuenta en el momento de sentarme a planificar y sobre qué zona de trabajo y, por supuesto, sobre qué sistemas energéticos estoy trabajando, ¿sí?
Les voy a dejar de estudio independiente, ¿sí? Para que investiguen un poquito. ¿A qué se refiere cuando habla sobre un sistema anaeróbico láctico? ¿A qué se refiere cuando hablamos de un sistema anaeróbico láctico y sobre un sistema aeróbico y un sistema mixto? ¿Estamos? Ese ya es un detalle. Acá tienen las simbologías y dosificación. Si hablamos de trabajo, lo vamos a poner, no puedo poner trabajo de zona de tal cosa, ¿sí? ¿Por qué les voy dando esto, chicos? Porque ustedes para la clase final o para la prueba final, nosotros, la clase presencial, defendemos un trabajo de una planificación que se basa en 6 meses a 1 año de trabajo, enfocado a una persona. Por supuesto, siempre se recomienda que sea una persona nada más, ¿verdad? Eh, en base al deporte que ustedes escojan, o si quieren ustedes proyectarse una planificación para ustedes mismos, pues bien. Entonces, ahí entran todos estos chiches que les voy dando, desde la presentación de lo que es la ficha, ¿sí? Del alumno, desde el diagnóstico, cómo ustedes van a distribuir, y vamos a hablar de lo que es un macro ciclo de entrenamiento y vamos a saber cómo distribuir. Por eso es que acá ya estamos hablando de porcentajes de carga, de cuánto tiempo de descanso, si tiene que tener objetivos, si ya vamos adentrándonos, porque el trabajo final que ustedes van a defender, que lo pueden hacer en pareja, o hasta 3 voy a aceptar si quieren hacer, porque se hace más fácil. El trabajo final es justamente la defensa de una planificación, y eso regularmente lo estoy haciendo en el instituto. O sea, ese día se van más lechuché con su cartelito, su computadora, y bueno, y ahí a lucirse, ¿verdad? Entonces, estas siglas hay que tomarlo en cuenta. Si yo hablo de trabajo, sé cómo lo voy a representar con una W. Si yo hablo de tiempo de trabajo, si yo veo este porcentaje R, quiere decir tiempo de descanso entre repeticiones, ¿sí? Porcentaje S quiere decir tiempo de descanso entre series, ¿sí? Y si yo veo porcentaje E, quiere decir tiempo de descanso entre ejercicios. O sea, cuando ustedes hagan, porque son varios cuadritos, ¿sí? Que se van desglosando hasta llegar a la sesión de entrenamiento, entonces tienen que poner estos detalles. Entonces, en cada cuadrito, por ejemplo, ya ponen nada más porcentaje R, después el otro porcentaje S y porcentaje E. Y yo ya tengo que saber que uno es tiempo de descanso entre repeticiones, tiempo de descanso entre series y tiempo de descanso entre ejercicios. Y así, son detallitos, ¿verdad? La dosificación en las cargas, chicos. El descanso es un componente de la carga física o de la dirección del entrenamiento también. La recuperación, la adaptación. Y acá se habla de tipos de descanso. Esto es nada más para conocimiento general. Según la tabla de Hills, 1,5 a 1, o sea, 1,5, 1, esto es tiempo de trabajo, sí, que mi tiempo de trabajo, la primera, o sea, el 1,5 sería el tiempo que voy a trabajar, es el doble al tiempo de descanso, ¿sí? 1,5, 1,5 y 1 de descanso. Esa sería más o menos la tabla. Y 1,1 es cuando el trabajo es igual, el tiempo de trabajo va a ser igual al tiempo de descanso. Si esto lo quiero poner por números, a eso me refiero, chicos, ¿sí? Si ustedes quieren decir, bueno, voy a trabajar, porque ahí anteriormente en los cuadros se veía, por ejemplo, la distribución de lo que era el método, en lo que era la fase concéntrica y excéntrica, decía 1, 2 o 1, 1, ¿sí? Entonces, a eso justamente se refiere, cómo es la distribución, si el movimiento tiene que ser más pausado, si el tiempo de descanso va a ser igual, si yo trabajo por tiempo, por repeticiones, ¿sí? Esto más bien va enfocado a lo que es tiempo como tal, entonces trabaja sobre tiempo, ¿sí? Y esto más bien va también con el tema de trabajo a fuerza explosiva. Entonces acá tienen 1, 1, 2, por ejemplo. Cuando el trabajo, ¿sí? El tiempo de descanso también es el doble al tiempo de trabajo. 1, 1, 3 sería cuando el tiempo de descanso es el triple al tiempo de trabajo. Este otro 1,12, aquí sí está, este tenemos que corregir, chicos. Te voy a corregir. Porque el tiempo de descanso, sí, es el tiempo, está bien, está bien, está bien. El tiempo de descanso de este lado, el 1, 2, es el tiempo de descanso, ¿sí? Y el primero es el 1 o 1 minuto sería el tiempo de trabajo. No sé si se entiende o si les estoy haciendo bolsa, ¿sí?
El del lado izquierdo, el primer número es el tiempo de trabajo, ¿sí? Y el segundo número sería el tiempo de descanso. Entonces, en referencia a eso nada más es. Para la relación de trabajo y descanso en los dos primeros es mejor aplicable al trabajo aeróbico. O sea, si yo voy a trabajar más en la zona aeróbica o del sistema energético aeróbico, tendría que trabajar los dos primeros según esta tabla, que sería 1,5 y 1,1, ¿sí? Y si voy a trabajar en el sistema anaeróbico, sea láctico o aláctico, voy a trabajar en 1,1, el tercero y el cuarto, ¿sí? Que sería el 1,1,2 y el 1,1,3, donde el tiempo de descanso es el doble o el triple al tiempo de trabajo. ¿Vamos? Porque se supone que son intensidades altas, ¿sí? De corta duración en ejecución. Capacidades de rendimiento en el transcurso de 24 horas, según Grosser, de mañana el organismo dice que está súper adecuado. Estos son también según estudios, pero estos son estudios realizados a atletas de alto rendimiento, donde la capacidad de rendimiento es mejor de 8 a 10 AM y en la tarde es de 2 a 6 PM. Por supuesto, sin tener 45 grados de calor, ¿verdad? Porque es de 2 a 6 PM, no sé, está medio complicado. Hoy por hoy tenemos que tomar en cuenta el tema del factor temperatura también y el ambiente donde se entrena, ¿verdad? Recordar también que para seleccionar los ejercicios y las cargas en el entrenamiento se deben tener en cuenta el análisis motriz del deporte, de la praxis motriz, seleccionar los ejercicios que van a aplicar y aplicar las cargas en los ejercicios en dependencia de las características de los esfuerzos que van a realizar y el gasto de energía. Aspectos para una adecuada selección y aplicación de los ejercicios físicos. Tengo que tener en cuenta los objetivos que se persiguen, la complejidad del ejercicio. Siempre tengo que ir, por supuesto, puliendo los movimientos. Tengo que ir de lo más simple a lo más complicado. El régimen de trabajo muscular, con qué zona de carga voy a trabajar, ¿sí? Y acá entra un test diagnóstico también, el alcance de su efecto, el resultado que quiero conseguir y por supuesto también la praxis motriz de la especialidad deportiva si es que tienen atletas o deportistas que sean de deportes específicos. ¿Estamos? Y esta parte voy a dejar ya para la otra clase, para no extenderle demasiado y comerle su domingo. Es un tabú que mucha gente, y que a mí me gusta mucho, mucho este del entrenamiento de fuerza en niños. Entonces, me van a dar su opinión en la siguiente clase. ¿Qué piensan? Si alguno de ustedes ya entrenó niños, ¿cómo se trabaja? Si se puede trabajar la fuerza en niños. Entonces, investiguen. Tienen entonces para investigar sobre los sistemas energéticos, ¿sí? Que cómo se trabaja, o sea, cuánto es su promedio de duración, cuánto de descanso, qué enfoque tiene. Y por supuesto, nosotros nos enfocamos más en lo que es el trabajo de fuerza, ¿sí? En qué tipo de fuerza se utiliza el sistema anaeróbico láctico para desarrollar qué tipo de fuerza se trabaja sobre el sistema anaeróbico láctico y el sistema aeróbico como tal, ¿sí? Basado en lo que es la capacidad de fuerza. Entonces, ¿qué se toma en cuenta? ¿Sí? Investiguen un poquito eso. ¿Qué consiste? Y después vean cómo se trabaja la fuerza en niños, si se puede trabajar la fuerza en niños y qué ustedes creen como entrenadores y como criterios si ustedes trabajarían o no. Acá hay dos puntos, dos extremos que mucha gente, muchos entrenadores dejan de lado. Los niños y los de tercera edad, ¿sí? Y después vamos a hablar entonces y vamos a escuchar sus opiniones también en lo que refiere a este punto, ¿verdad? Entonces eso vamos a dejar para la siguiente clase, chicos. Que tengan buen fin de semana. Voy a alzar el material. Si tienen alguna duda, escriban en el grupo. Y gracias por conectarse. Nos vemos en la siguiente, ya es Semana Santa la otra semana. Y nos vemos, ya Uta la Shipa. Nos vemos el próximo sábado entonces. Dios mediante. ¿Está bien? Les dejo libres.